Asambleísta Nelson Serrano tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Perdóneme que no pueda levantarme por mi enfermedad. Comienzo pidiendo que en una transitoria tal como lo va a solicitar la asambleísta Cero, se ponga la remisión de todas las deudas que por cualquier motivo están pendientes en el Banco Central y las comunidades indígenas que son dueñas de las tierras ancestrales, pero todavía tienen que seguir pagando deudas y deudas sobre capital e interés. Segundo, asimismo, pido que en el segundo inciso del artículo 19, que se señala que para la compra-venta, arrendamiento o usufructo de tierras rurales por parte de una o varias personas naturales o jurídicas, deberá ser utilizada por la autoridad agraria cuando supere las 200 hectáreas en la sierra y estribaciones, 500 hectáreas en la costa y 1000 hectáreas en la Amazonía. Para estos fines establecidos en el inciso anterior, la autoridad agraria tendrá el plazo de 30 días para autorizar o negar la compra-venta. Está por escrito y voy a pasarle inmediatamente al compañero ponente. Esta ley, compañeros, es una ley legítima. Nace de la Constitución de la República. Lamentablemente, no sé si por mucho entusiasmo, o por error, nuestros legisladores constituyentes, en el primer artículo de la Constitución, establece el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Y ahí viene la gran confusión en este momento para saber realmente qué es lo que quisieron decir los legisladores. La Constitución es la ley suprema de un Estado y por ende, por naturaleza, por esencia, es de derecho. Los derechos son calidades que deben estar y están establecidos en nuestra Constitución para todos los temas que significa los derechos colectivos, los derechos sociales, los derechos individuales, los derechos de comunidades, los derechos de tal y tal cual. Pero no es solamente de derechos nuestra Constitución. Nuestra Constitución está basada por naturaleza en la ley y es la ley suprema. No hacía falta quizás el entusiasmo de algún constituyente o de algunos constituyentes nos dieron esta hermosa figura, aparentemente hermosa, siendo un sofisma que esta Constitución es de derechos. Una de las primeras reformas que esta Constitución necesita es precisamente esto. La calidad la da gramaticalmente la preposición de, al calificarle de tal o cual cosa. Pero nuestra Constitución no puede ser calificada de derechos cuando es de derecho supremo su naturaleza y su esencia. Igualmente, así ocurre, por ejemplo, en la cuestión de las enmiendas. La enmienda no es nuestra. La enmienda es parte de las constituciones
consuetudinarias. ¿Por qué no es de nuestra la enmienda? Porque nuestra Constitución es una Constitución liberal, nacida del derecho romano, del derecho francés, y después consagrada en la Revolución Francesa. Revisen todas las constituciones republicanas y ustedes verán que lo primero que se dice en su primer artículo es precisamente de derecho. Y no existen las tales enmiendas, porque se presta precisamente para una serie de juegos políticos y no jurídicos y no sociales y no de aporte para el pueblo ecuatoriano. Siendo de derecho nuestra Constitución, esta ley de tierras y territorios ancestrales, trabajado con tanto ahínco, con tanto esfuerzo, con tanto aporte, es legítimo, porque parte del principio constitucional de derecho. Aquí están consagrados, en las leyes particulares se consagran los derechos, en las leyes particulares se consagran los derechos. Entonces, no puede haber de ninguna manera otra forma de legitimar una ley, sino la que está escrita en nuestra Constitución. Y en nuestra Constitución está escrito que todos tienen derecho a las tierras. Claro, compañero Mojinga, eran los años 94 de la lucha que teníamos todos los campesinos para la reforma agraria. Han cambiado los tiempos, y los tiempos que cambian no pueden volver. Tenemos que estar de acuerdo con lo que objetivamente tenemos. Y objetivamente tenemos ahora la obligación de establecer los derechos en una ley de tierras rurales y territorios ancestrales, todo lo que corresponde a estas tierras, a sus propietarios, al uso y aprovechamiento bueno de la tierra. Que hay que poner cortos en eso, hay que hacerlo, necesariamente hay que hacerlo, porque no podemos permitir los abusos que se cometen por todos los costados. Entonces, para eso está la ley claramente establecida. Y al señor representante de los ganaderos de la Sierra y del Oriente, le digo, lea toda la ley. No traiga solamente un pequeño artículo que dice que le desfavorece. No. Se tendrá que necesariamente intervenir en las tierras ociosas, en las tierras que no cumplan la función social y ambiental, en las tierras que se tienen tierras solamente para engorde. Para mí, como socialista, ya quisiera que esté establecido un principio fundamental: la tierra para quien la trabaja. Eso no se da todavía, no se da en un porcentaje enorme. Las tierras más grandes no son producidas por los agricultores, sino por los campesinos pobres. Yo quisiera que la tierra, que en un principio se establezca que la tierra no tiene precio, porque realmente la tierra, la mama pacha sagrada, no puede tener un valor comercial. Pero estamos en una sociedad diferente. Han pasado los tiempos
Y tenemos que adaptar nuestra conducta a esos nuevos tiempos. Pienso yo que es de pronto necesario de hacer algunas reformas a nuestra Constitución y no meternos en una camisa de fuerza de enmiendas, porque es sumamente peligroso, peligroso para la democracia, peligroso para el derecho constitucional y para nuestras propias leyes. Esta ley de tierras, repito, es una ley no perfecta, pero es perfectible y está de acuerdo con nuestros tiempos y está de acuerdo con nuestros pueblos y nacionalidades que por primera vez se les reconoce su derecho a la tierra propia. Sigamos adelante, pero hagámosla cumplir. Hagámosla cumplir. No es que sea letra muerta. A todos los agricultores nos corresponde hacerla cumplir. Y a nuestro gobierno tiene que hacer el acompañamiento debido para que esta tan cacareada revolución agraria definitivamente se dé, porque de lo contrario 16 millones de habitantes en el año 20 o 25 ya no tendremos que comer. Uso y usufructo de la tierra para la soberanía alimentaria. Muchas gracias.